Bueno, hola, buen día, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Bueno, yo a ustedes les mandé para hacer unas actividades de uniones químicas y esta es la explicación. La intención era que ustedes leyeran antes, a ver qué entendían y luego, bueno, con la explicación seguramente van a poder resolver. Vamos a ver lo siguiente. Hay uniones entre átomos que se llaman uniones interatómicas y hay uniones entre moléculas que se llaman uniones intermoleculares. Por ejemplo, la molécula de agua tiene hidrógeno 2 oxígeno, H2O. Los átomos de hidrógeno con los átomos de oxígeno se unen por uniones interatómicas. Ahora, una molécula de agua con otra molécula de agua se une por uniones intermoleculares. Si nosotros tenemos un recipiente, un vaso con agua, por ejemplo, hay miles de moléculas de agua. Todas esas moléculas de agua están unidas por uniones intermoleculares. Pero a su vez, los átomos de hidrógeno y de oxígeno que la componen están formados por uniones interatómicas. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Uniones interatómicas. Las uniones entre átomos. ¿Para qué se unen los átomos? Bueno, yo les dije en el video anterior que los átomos, como están en la tabla periódica, son químicamente inestables y tratan de parecerse a algún gas noble. Para eso ganan electrones o pierden electrones formando aniones o formando cationes, o se unen con otros elementos químicos de alguna otra manera porque solitos como están no son estables. Por ejemplo, el hierro en la naturaleza no se encuentra como hierro, se encuentra como óxido de hierro. ¿Por qué? Y porque como hierro solo es muy inestable. Hay muy pocos elementos que se encuentran solos. El oro es uno de ellos, que es un metal noble y puede encontrárselo solo o combinado con alguien. Ahora bien, estos elementos se combinan con alguien para ser más estables químicamente y lo pueden hacer de diferentes maneras. Depende con quién se combine. Las uniones entre átomos pueden ser iónicas, covalentes o metálicas. La unión iónica se produce cuando se une un metal con un no metal. La covalente cuando se une un no metal con otro no metal. Y la metálica cuando se une un metal con otro metal. ¿Cómo hacen los metales para unirse con los no metales? Recuerden, mirando la tabla periódica, que los metales eran todos estos hasta la escalerita. Bien, desde la escalerita son los no metales y estos eran los gases inertes. Estos no se combinan con nadie o muy poquititos, se conocen algunos compuestos, muy poquitos, no se combinan porque son muy estables. Por eso estos otros elementos de la tabla quieren parecerse a los gases nobles. Así que si cualquier metal que se una con cualquier no metal, se va a unir por unión iónica. Cualquier no metal que se una con cualquier no metal se va a unir por unión covalente. Y un metal consigo mismo o con otro metal se va a unir por unión metálica. Acá vamos a considerar lo siguiente. Nosotros dijimos que todos estos son los metales, pero la excepción es el hidrógeno que está acá arriba. Si bien el hidrógeno está del lado de los metales, se comporta como no metal. Es decir, que cuando el hidrógeno se une con cualquier metal, lo va a hacer por unión iónica. Y cuando el hidrógeno se une con cualquier no metal, lo va a hacer por unión covalente. Bien, esto que yo les estoy explicando en la fotocopia lo tienen con este formato, ¿sí? Así empieza la fotocopia de ustedes con el tema de uniones químicas, ¿sí? Entonces, más o menos les dice lo que les estoy explicando ahora, con las mismas palabras o distintas, pero más o menos lo mismo. El concepto es el mismo. ¿Cómo ocurre entonces una unión iónica? Se une el metal con un no metal. Y hay transferencia de electrones. ¿Qué quiere decir transferencia? Quiere decir que hay pasaje de electrones de un elemento al otro. ¿De quién a quién? Del metal al no metal.
Es decir, que el metal le transfiere electrones al no metal y cuando el metal pierde esos electrones que se los transfiere, va a formar un catión quedando con una carga positiva. El no metal va a ganar ese electrón que le quiere dar el metal y va a formar anión con carga negativa. Recuerden lo del video anterior. La cantidad de cargas depende de la cantidad de electrones que dé un elemento o que recibe el otro elemento. Entonces, cuando se forman los iones, cationes y aniones, empiezan a atraerlo porque ustedes saben que positivo con negativo se atrae, ¿sí? Entonces, fíjense cómo conectan las pilas. Siempre está conectado un positivo con un negativo para que circule la corriente eléctrica. Entonces, el positivo con el negativo se atrae y forma un compuesto, es decir, que el catión X se atrae con el anión Y forma el compuesto XY. ¿Qué uniones son las que usan? Fuerzas electrostáticas. Por fuerzas electrostáticas, entonces, se unen los elementos X e Y, que son cationes y aniones luego de haber perdido y ganado electrones. La unión covalente se da entre dos no metales. ¿Y qué pasa con los electrones? Se comparten. Y la unión metálica se da entre dos metales. ¿Y qué pasa con los electrones? Forma una nube electrónica alrededor del núcleo positivo. Ya vamos a ir viendo cada una de ellas en particular. Hoy nos vamos a abocar a unión iónica únicamente. Así que voy a hacer un cambio de pizarrón para poder seguir explicando. Muy bien. Supónganse que nosotros queremos unir el sodio con el cloro. El sodio lo buscamos en la tabla periódica y el sodio está ubicado acá, es un metal. Y el cloro está ubicado acá, es un no metal. Entonces, si quiero unir el sodio con el cloro, lo voy a unir por unión iónica. ¿Qué va a pasar en esa unión iónica? El sodio es el metal, está en el grupo 1. Los del grupo 1 dan un electrón. El cloro es un no metal que está en el grupo 7. Los del grupo 7 reciben un electrón justito. El sodio puede dar 1 y el cloro recibe 1. Así que una vez que uno da y el otro recibe, se unen por fuerzas electrostáticas. Es decir, que el sodio, que es del grupo 1, pierde un electrón y va a quedar como catión sodio. Y el cloro, que es del grupo 7, gana un electrón y va a quedar como anión cloro con carga negativa. Bueno, esto es lo que pasa teóricamente, ¿no es cierto? En realidad pasa en la práctica, pero esta sería la explicación teórica. ¿Hay alguna manera de representar esto que estamos diciendo? Sí. Esa representación se llama estructura de Lewis o fórmula electrónica. Lewis se encargó de representar los electrones de valencia de cada elemento, que son los electrones de valencia, son los electrones del último nivel. Entonces, se encarga de representar los electrones de valencia con puntitos o crucecitas. En general con puntitos, pero bueno, después cuando se producen las uniones químicas, nosotros vamos a diferenciarlo con puntos, cruces o alguna representación que ustedes elijan. Pero la idea es que los electrones de valencia, que son los electrones del último nivel, estén representados de alguna manera. Bueno, ¿y qué es? Entonces, ¿cómo sabemos cuántos electrones de valencia tiene un elemento químico? Bueno, los elementos del grupo 1 tienen un electrón de valencia. Siempre hablando de los representativos, ¿eh? Los del grupo 1, un electrón de valencia. Los del grupo 2, 2 electrones de valencia. Los del grupo 3, 3. Los del grupo 4, 4. 5, 5. 6, 6. 7, 7. 8, 8. ¿Sí? Entonces, de acuerdo al grupo en el que está, es la cantidad de electrones de valencia. Por eso la importancia que les había dicho antes de recordar los números romanos. Porque 1, 2, 3, 4, 5...
en números romanos acompañados con la letra A. ¿Sí? Muy bien. Entonces, cuando vamos a hacer la representación electrónica o estructura de Lewis, que para no escribir toda la palabra, lo que hacemos es poner E.L, estructura de Lewis, o fórmula electrónica, FE. Cualquiera de las dos maneras. Lo podemos hablar cuando nos referimos a la representación, nos referimos como estructura de Lewis o como fórmula electrónica. Bien, ¿cómo dibujamos la fórmula electrónica de un compuesto iónico? El no metal siempre va entre corchetes, con el número de electrones de valencia, que son los que tienen el último nivel y que coinciden con el grupo, más los electrones que gana para completar 8 y parecerse a algún gas noble. Y la carga negativa de acuerdo a la cantidad de electrones que gane. Si gana 1, una carga negativa. Si gana 2, 2 cargas negativas. Si gana 3, 3 cargas negativas. Y el metal va a quedar con carga positiva. Vamos a hacer el ejemplo este que tenemos del sodio y el cloro. Nosotros tenemos el sodio, que es el metal. El metal es el que da los electrones. ¿Cuántos electrones da el sodio? Y está en el grupo 1, así que da un electrón. ¿Con qué carga positiva va a quedar? Con una carguita positiva, porque da un solo electrón. ¿Cómo dibujo el no metal? Entre corchetes. ¿Cuál es el no metal? El cloro. Con la cantidad de electrones de valencia, me fijo, ¿dónde está el cloro? Y el cloro está en el grupo 7. Por lo tanto, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 electrones de valencia. ¿Cuántos le faltan para completar y parecerse un gas noble y llegar a 8? 1. ¿Quién se los da? El sodio. Así que se lo dibujo con una crucecita para distinguirlo de los propios. Como ganó un electrón, queda con carga 1 negativo. ¿Se entendió? Ahora vamos a hacer otro ejemplo. Borramos. Muy bien. Vamos a unir ahora el calcio con el oxígeno. Me fijo. El calcio es un elemento químico que se encuentra en el grupo 2, por lo tanto es un metal. Y si está en el grupo 2, puede dar 2 electrones. El oxígeno es un no metal que se encuentra en el grupo 6. Va a ganar electrones y para llegar a tener 8 va a necesitar ganar 2, justito los que el calcio le puede dar. Entonces, ¿cómo hacemos la estructura de Lewis o fórmula electrónica? Colocamos el metal con la cantidad de cargas positivas de acuerdo a la cantidad de electrones que pueda dar y entre corchetes colocamos el no metal con la cantidad de electrones del último nivel, que por estar en el grupo 6 tiene 6 electrones en el último nivel. Fíjense cómo los voy acomodando de a pares. ¿Cuánto le falta para llegar a 8? 2. ¿Quién se los da? El calcio. 1, 2. Como ganó 2 electrones, quedó con carga menos 2. Ahora vamos a hacer otra posibilidad. Vamos a unir el calcio con el cloro. Y entonces decimos el calcio. ¿Cuántos electrones puede dar? Ya lo vimos. 2. ¿Por qué? Porque está en el grupo 2. ¿Y el cloro? ¿Cuántos electrones puede recibir? Y está en el grupo 7, así que puede recibir 1 nada más. Ah, ¿y qué hacemos con el otro electrón del calcio? Ponemos otro cloro. Así que vamos a poner, el calcio puede dar 2 electrones, pero
El cloro tiene 7 electrones en el último nivel porque está en el grupo 7 y puede recibir un solo electrón del calcio. Y bueno, pero el calcio tenía 2. Y entonces tengo que ubicar todos para que el compuesto sea eléctricamente neutro. Entonces los otros 2 electrones los ubico en el otro cloro que va a tener 7 electrones porque está en el grupo 7 más 1 que recibe de este calcio. Es decir, que este calcio le dio 1 a este y 1 a este. Como este cloro recibió un electrón, queda con carga menos 1. El 1 puedo ponerlo o no, puede ir la carga sola. ¿Sí? Siempre que sea una la carga puede estar el signo solo y está bien también. Así que yo acá necesité 2 cloros para que el calcio pueda acomodar todos sus electrones. Como les decía, los compuestos son eléctricamente neutros. Quiere decir que la cantidad de cargas positivas y la cantidad de cargas negativas deben ser iguales. Entonces, ¿cuántas cargas positivas tengo acá? 2. Y acá una negativa y otra negativa, son 2 negativas. 2 negativas con 2 positivas es igual a 0. Vamos a hacer otro ejemplo. Esta sería la estructura de Lewis o fórmula electrónica. Vamos a ver otra unión. Vamos a unir el aluminio con el hidrógeno. Ojo con el hidrógeno. El hidrógeno es el único no metal que se encuentra ubicado de este lado de la tabla periódica junto con los metales. Y el aluminio es un metal, metal con no metal, unión iónica. Pero ojo también, porque el hidrógeno es el único elemento químico de la tabla periódica que en lugar de rodearse de electrones y llegar a 8, tiene que llegar a tener 2. Así que vamos a ver. El aluminio es el metal, por lo tanto es el que da los electrones. Está en el grupo 3, puede dar 3 electrones. Y el hidrógeno es el no metal, por lo tanto es el que va entre corchetes. El hidrógeno está en el grupo 1, tiene un electrón en el único nivel, en el último nivel. Como es el único elemento de la tabla periódica que completa con 2 en total, en lugar de 8, como este, por ejemplo, que completaron con 8, el hidrógeno completa con 2. ¿Cuántos le hacen falta para llegar a 2? Uno solo. Así que el aluminio le da un electrón al hidrógeno. Y ahí completa el hidrógeno, que ganó un electrón y quedó con carga menos 1. Bueno, pero ahí el aluminio todavía no acomodó todos sus electrones. Entonces me va a faltar otro hidrógeno más y otro hidrógeno más para que complete todos los electrones. Entonces este hidrógeno tiene 1, completa con 1. Queda con carga menos 1. Este hidrógeno tiene 1, completa con 1, queda con carga menos 1. Por ahora quedamos en esto y luego continúo explicando más ejercicios.